Rafael Viet es abogado, ha sido concejal del Ayuntamiento de Cocentaina, alcalde, diputado en Cortes, portavoz en las Cortes de Valencianas y actualmente desde hace un mes, un poco más, un par de meses, director general de Vivienda. Rafa, tienes la palabra. Muchas gracias, Vicente. Van a permitirme que salude a una persona, Pepe Ballar, que he compartido tantas y tantas horas y tantas luchas por las personas mayores, y es un orgullo poder estar aquí a tu lado. Disculparme porque hemos pasado muchos buenos momentos y tenía que decirlo. Nada, mire, yo para explicar el tema de vivienda tengo que ponerlo en contexto. En un momento determinado, la vivienda por los anteriores gobiernos se consideraba simplemente como un bien patrimonial, un bien especulativo y un bien de inversión. ¿Qué ha hecho este gobierno? Lo primero, partir de un concepto diferente de lo que es una vivienda. Nosotros entendemos la vivienda como un derecho de propiedad, como un bien patrimonial, pero que puede estar delimitado por su función social. Y puede estar delimitado, y no porque lo diga simplemente este gobierno, sino porque el otro día lo pude oír también de las mismas palabras que dijo Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, que decía que se sentía orgulloso de una Constitución que es capaz de dar solución a los dos problemas actuales. Hoy el problema de la vivienda es un problema grave, es un problema que necesita acciones políticas y necesita intervención administrativa por parte del Congreso, por parte de las Cortes y por parte de los gobiernos. Nosotros hemos intentado, dentro de esa función social que le queremos dar a la vivienda, dignificarla. Y para dignificar la vivienda teníamos que crear el marco correspondiente dentro de las competencias jurídicas, legislativas que tuviera nuestra comunidad autónoma. Y en ello yo creo que estamos poniendo todo el empeño para garantizar, para que la vivienda sea digna, para que la vivienda sea asequible y para que la vivienda sea adecuada. ¿Qué hemos hecho? Intentaré resumir porque las acciones son muchas. Lo primero, crear el marco legislativo. La primera ley que aprobó el nuevo gobierno del presidente Ximo Puig, el gobierno del Botánico, fue la Ley de la Función Social de la Vivienda. Eso cambia por completo cuáles son las prioridades de un gobierno y de otro gobierno. La primera ley fue la Ley 2/2017 de la Ley de la Función Social de la Vivienda, que tenía por objeto lo que les acabo de decir, garantizar el derecho a la vivienda, un derecho que fuera digno, que fuera una vivienda que fuera adecuada y una vivienda que fuera asequible. Nosotros sabemos que nos queda mucho por hacer, pero con esa ley hemos creado el marco adecuado para poder implementar todas las políticas. Al igual que mis compañeros, los directores generales, llevan áreas muy complejas, que no solo con ese cambio de pensamiento se consigue cambiar los resultados, ¿no? Estamos sentados 3 áreas de economía. Para que haya una economía sostenible hay que implementar muchas acciones políticas. Una sola no sirve, 2 solas tampoco sirve, sino tiene que ser durante un tiempo determinado, con firmeza, con políticas acertadas y con la decisión de saber dónde vas. En servicios sociales igual, no solo haciendo una acción política se cambia, no es un tema de sanidad en un momento determinado que poniendo una vacuna podamos curar una enfermedad, independientemente que sanidad, por supuesto, tiene un largo recorrido, pero yo creo que lo tenemos asumidos todos, que la sanidad tiene que ser pública. Bueno, todos no, casi todos. La frase de la PA, muy recurrente pero muy acertada, era no puede haber casas vacías y gente sin casa, y es una realidad. Pues esta ley intenta cambiar ese paradigma. Luego, ¿qué encontramos? Estímulos a propietarios privados, encontramos el fomento del alquiler privado, tanto en el alquiler solidario, que es aquellas personas que tengan una vivienda en una población que no está en uso, que necesite hacer una rehabilitación,
se le puede ceder a la Generalitat hace la inversión de rehabilitación, la pone a disposición durante el tiempo para recobrar la inversión, máximo 6 años, la pone en alquiler solidario y luego de los 6 años le devuelve su propiedad rehabilitada y en totales condiciones para que la pueda poner en el alquiler o para que la pueda disfrutar la persona propietaria. O bien tenemos otra línea, que es la línea de la posibilidad de que una persona que tenga miedo a poner su propiedad en alquiler, pues pueda hacerlo porque la Generalitat garantizará el seguro, con un seguro de caución garantizará los daños y los cobros para que no haya ningún problema respecto al inquilino. ¿Qué hizo también el Gobierno? Hizo el plan de dignificación de la vivienda. Tras hablar de un plan de dignificación, ¿es posible todavía hablar en el siglo XXI? Sí, era necesario. Era necesario porque el parque público estaba casi en su totalidad para rehabilitar. En su totalidad para rehabilitar. Por ejemplo, todas las propiedades que tenía la Generalitat Valenciana no le pagaban el IBI a los ayuntamientos. No les pagaban, le debían el IBI. No se pagaron las ayudas que se recibían en épocas anteriores. Durante 8 o 10 años estuvieron sin pagarse las ayudas a las personas que habían pedido una ayuda a fondo perdido, que no habían sido pagadas a los vecinos y vecinas de la Comunidad Valenciana. Se les debían. Tuvimos que articular un plan de pagos para poder liquidar esos 340 millones. Implicamos a la entidad pública de vivienda en intentar hacer un plan de intervención de sostenibilidad, intentar recuperar todo lo que eran los espacios comunes, los espacios de los edificios que estuvieran en cierto peligro y con unos PINs, con unos planes de intervención integral sostenible, actuamos. Intentamos intervenir en lo que eran las ocupaciones ilegales. Nosotros tenemos un listado, un registro de demandantes de vivienda social, de vivienda pública, en los cuales una persona se anota, cumple unos criterios y se valoran. Antiguamente, la forma de acceder al parque público era simple. Quien antes había apuntado en ese registro tenía vivienda, ahora no. Desde el nuevo Gobierno se consideran criterios sociales. En este caso, las personas mayores son un colectivo preferente. Tienen una puntuación extra, tanto personas mayores, personas con diversidad funcional o menores de 35 años. Y se les da una puntuación extra en esos criterios sociales. Pero estaba comentando porque tuvimos que hacer toda la recuperación de ocupaciones ilegales. Tuvimos que poner una fecha, un día y decir, a partir de ahora no vamos a permitir ninguna ocupación ilegal. La entidad valenciana del suelo y vivienda reparaba una vivienda y si no la dábamos de forma inmediata, acababa siendo ocupada de forma ilegal, mientras personas que tenían una baremación se quedaban en un momento determinado sin poder disfrutar de esa vivienda que les correspondía. Pues pusimos una fecha límite, regularizamos todas aquellas que eran anteriores al 2015, cuando llegamos al Gobierno, y del 2015 al 2017, que salió la resolución, intentamos estudiar caso a caso por si la persona que ocupó ilegalmente tenga una emergencia social y habitacional. Si eso es así, que tiene una emergencia social y habitacional, que colaboran los ayuntamientos, nosotros le damos una solución habitacional. Si no es así, lo que hacemos es proceder al desalojamiento de la vivienda para que sea ocupada por una persona que le corresponde porque tiene unos criterios sociales o una situación de emergencia social más concreta, más acuciada o más necesaria. Durante el 2018, en esa misma ley que comentábamos, decíamos que en 2 años teníamos que tener un plan estratégico plurianual. Pues en esos 2 años no, en el primer año el Gobierno aprobó el plan estratégico plurianual para mejorar la vivienda pública, para recuperar la vivienda pública y para ampliar el parque público. Hemos incrementado el presupuesto de vivienda, porque todo esto es bonito, crea el marco legislativo, pero si no te ponen recursos económicos, difícilmente vas a poder hacer política.
Pues Vivienda puede decir que en los últimos 3 años del gobierno anterior estaba manejándose alrededor de 116 millones de euros. En los 3 años del gobierno del Botànic pasamos a 262 millones de euros, sumando los 3 años y 3 años, lo que significaba un aumento en políticas de vivienda del 225%, pero es que este año la Dirección General de Vivienda específicamente pasa de 98 millones a 165 millones, lo que supone un incremento del 68%. Es decir, ahí es donde se demuestra el compromiso del gobierno del Botánico con la vivienda, poniendo los recursos necesarios para que puedan implementarse las políticas que se han ido estructurando y que sean una realidad. ¿Qué hemos hecho más? Pues estamos creando un índice de precios, un índice de referencia de precios de alquiler. ¿Para qué sirve? Pues sirve sobre todo para que haya más transparencia en el mercado del alquiler, para que uno pueda saber efectivamente cuál es el precio del alquiler en un sitio determinado. Pero además hemos pedido al Estado que cree el marco legal oportuno para que ese precio pueda ser vinculante, para que poder limitar el incremento del precio del alquiler. Limitar el incremento del precio del alquiler. No es nada nuevo. En Europa se está aplicando, en algunas ciudades tiene más éxito, en otras tiene menos éxito. Pero como queremos aprender de las que lo hacen bien, entendemos que si el Gobierno crea ese marco, y creemos que sí que va a ser así, porque hay un acuerdo Podemos, Partido Socialista, por la aprobación de presupuestos, en que se comprometen a crear ese marco legislativo, podremos regular esos precios mediante el índice. Hemos creado o estamos creando el Observatorio de la Vivienda. Hemos creado el Libro Blanco de la Vivienda, que es el marco estratégico donde se va a desenvolupar todas las acciones políticas que tengan que ver con vivienda. Hemos activado contra los grandes tenedores el tema de las viviendas vacías, como os he comentado anteriormente. Y las dos últimas cosas que os puedo comentar, pues la cesión de parcelas del derecho de superficie para que puedan haber cooperativas que construyan su vivienda, y la compra de viviendas por parte de la Generalitat, donde se han destinado 12 millones de euros, que se termina el 22 de noviembre, donde cualquier persona puede vender su vivienda a la Generalitat para que la Generalitat pueda ampliar el parque público y pueda hacer que aquellas personas más necesitadas pues puedan tener una vivienda digna. Sí, no sé si lo ha dicho Paco, pero yo creo que cuando antes en la primera pregunta, ¿qué es la diferencia, ¿no? O qué es lo atractivo? El definir tu propia vivienda, el participar desde el inicio en cuál es el espacio, cómo quieres definir el espacio que quieres vivir, porque en la cesión del derecho de superficie la oportunidad es que se presenta el proyecto y se valora el proyecto en su conjunto, en cómo se define, y no se valora por criterios económicos, sino por criterios sociales, de cooperativa, de vivir en común. Por lo tanto, yo creo que es una diferencia también a puntualizar. Desde la Dirección General de Vivienda, de la Consellería de Vivienda, ya hemos dado el paso, ya hemos sacado 7 parcelas. No he entrado a explicar la cesión del derecho de superficie porque mañana viene el subdirector de la entidad de vivienda a explicar concretamente en qué consiste, pero hay 7 parcelas en las ciudades de Alicante, Alcoy, Algeciras, San Joan, y no recuerdo las 7, Gandía, y queda una. Y Torrent, ¿no? Hay 7 parcelas que hemos puesto. Si tiene éxito, estamos dispuestos también a estudiar de las otras parcelas que tienen propiedad el EVA, ponerlas a disposición de estos proyectos. Lo que sí que hablábamos cuando tuvimos la jornada de cooperativas es que a lo mejor, en el sentido, el pliego de condiciones ha querido abarcar a todos los sectores y eso hace que a veces no todo se contemple. Por lo tanto, estamos dispuestos a estudiar esos pliegos y a ver si hay que personalizarlos un poquito más para que puedan tener mejor aceptación. Bien, muchas gracias. Yo creo que yo tenía unas preguntas, pero con las que habéis hecho ha colmado la pretensión que teníamos. Yo creo que muchas gracias.